y que sienten la misma cuestión, que sienten que ya no se puede tolerar la violencia, la violencia de género, ya no se puede tolerar. Otra cosa que ya no se puede tolerar es lo que le decía el mandato patriarcal, que entiendo yo que está teniendo el municipio de 28 de noviembre, en la forma que tiene de conducir. Constituyó un acuerdo eh, salarial con delegados, hizo firmar lo mismo que le hicieron a esa gente que le dijeron a los compañeros, hagamos un asado en el campo de Doma, que está todo permitido, y esos compañeros terminaron en la policía dando explicaciones porque estaban violando disposiciones puestas por el mismo municipio. Lo mismo le hicieron, los llamaron y dijeron, vengan acá, nos sacamos la foto, firman, y este es el acuerdo del aumento del 14% para los empleados municipales de 28 de noviembre. Hicieron actas y en representación de los trabajadores. Ahora hay un problema acá. La representación de los trabajadores es el sindicato de empleados municipales. Es orgánico, es legal, es reconocido y pusieron a otros a representar. Esos compañeros van a tener alguna sanción por parte, o ya han tenido, por parte del sindicato de empleados municipales, porque fueron a representarlos sin tener la representación suficiente para negociar. Una cosa es ser delegado y otra cosa es adjudicarse, formar parte de la COPAR, que además tienen un órgano para discutir. Sobre este tema y para explicarlo con mayor claridad, estamos en comunicación con el secretario adjunto del Sindicato de Empleados Municipales de 28 de noviembre, Rubén Delgado. Rubén, Paulino te saluda, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Paulino, y también buen día a toda la audiencia. Bueno, han procedido ustedes con una sanción institucional, gremial, de adentro, con aquellos delegados o afiliados que se adjudicaron la representación gremial en una discusión paritaria con el Ejecutivo Municipal de 28. Sí, nosotros, a ver, este, el día 5 de noviembre que sucedió esto, y tomamos conocimiento de que mientras estábamos en el Consejo Liberante, los compañeros eh, aprobando los concejales un aumento del 50% que había fijado la COPAR, en el municipio estaba el intendente, llamó y convocó a algunos empleados, en algunos casos son delegados nuestros y en otros son simplemente afiliados, en la cual lo buscó para darle legalidad, ¿no es cierto?, a algo que no se había fijado, ni siquiera él había asistido, ¿no es cierto?, para discutir una pauta salarial. Así que, como decimos nosotros, fueron testigos de parte, lo llevaron para ser testigos de parte y lamentablemente lo terminan utilizando, ¿no es cierto?, a estos compañeros, porque ellos en ningún momento tienen como bien vos decías en la introducción, la potestad, ¿no es cierto?, de la representación de los empleados y en violación a eso, a la ordenanza que tenemos en la municipalidad, al estatuto nuestro gremial, se procedió a iniciar, ¿no es cierto?, las resoluciones con las sanciones correspondientes y de esta manera llevar, ¿no es cierto?, también al seno de la Asamblea, al momento que se habiliten por el Ministerio de Trabajo, para que se determinen, ¿no es cierto?, ahí los pasos así. Previamente hay una suspensión preventiva por 90 días y después, ¿no es cierto?, la Asamblea será la que determinará la situación de estos compañeros. Nosotros son 6 compañeros que hemos elevado la resolución, que se lo ha notificado y que le ha cabido, ¿no es cierto?, la sanción que prevé el estatuto. Eso, al margen de, bueno, de lo que la sanción gremial que puedan tener por la conducta, al no tener la representación, tengo la sensación que el acta sería nula, porque no está con la representación de los trabajadores, es decir, no sería cierta el acta, o no tendría validez, por lo menos que haya sido un acuerdo de partes. Sí, nosotros, si bien es como vos planteás, nosotros en la instancia interna nuestra, ante una situación que hubo, ¿no es cierto?, en, en la institución, procedimos a establecer lo que es
el estatuto. Y con respecto a lo que hace al acto en sí del Ejecutivo, con respecto a esta acta, ¿no es cierto?, como organización nosotros lo que planteamos fue impugnar dicha acta y también, ¿no es cierto?, plantear ante el organismo de policía, que es el Ministerio de Trabajo, esta situación y esta impugnación, y también ante los concejales, ¿no es cierto?, haciéndole ver esta situación. Así que creo yo, mira, si no mal entendí, ellos también iban a sacar algo con respecto a esto, entendiendo, ¿no es cierto?, que hay un conflicto de poderes otra vez en el abuso que hay de autoridad por parte del Ejecutivo al firmar algo sin la representación o sin la potestad, ¿no es cierto?, y la tutela que te dice la 2357, que es la ordenanza que reconoce como un único sindicato que tiene la representación de los empleados al CEP. Entonces, en ese sentido, iban también a proceder de ellos de idéntica manera. Así que bueno, veremos esto en el caso de ellos, el curso que sigue ante el Tribunal Superior de Justicia, y en el caso nuestro, ¿no es cierto?, el curso que sigue ante el Ministerio de Trabajo. Y de ahí creemos nosotros que al haber, en el caso del Ejecutivo, faltas graves, ya, ¿no es cierto?, a la práctica legal que constante y sistemática por parte del Ejecutivo 28, el Ministerio tiene que resolver ya una situación. Si no lo resuelve, nosotros sí tenemos la instancia judicial, que es el paso siguiente que nos está quedando en esta situación, ¿no? Claro, porque el Ejecutivo podría haber dado por decreto un aumento sin necesidad de decir que esto fue un acuerdo de partes. Tal cual, tendría esa facultad de hacerlo unilateral. Nosotros podríamos estar en desacuerdo con eso, pero lo que buscó era nada más que ciertos compañeros nuestros, ¿no es cierto?, de que legalicen una firma para algo, ¿no es cierto?, que ni siquiera fue debatido, porque si vos te das cuenta, ese día a la 1 de la tarde, 3 de la tarde estaban firmando el acta, y a las 0 horas ya estaba depositado, ¿no es cierto?, ese porcentaje en la cuenta de los sueldos de cada uno de los compañeros. Así que lamentablemente fueron utilizados, y el malestar que tuvo mucho los afiliados, que cuando se vieron esta situación, la reacción inmediata fue, ¿no es cierto?, bueno, ¿qué va a hacer el gremio con respecto a esto? Porque no hubo asamblea, si bien no puede haber asamblea, pero no hubo tampoco una cuestión de que se fuese consultando internamente con los compañeros que están trabajando para ver si esto estaban de acuerdo o no. Y esto es lo que cayó el malestar en todos, y es lo que necesitaba el Ejecutivo para legalizar algo que ya de por sí está viciado, ¿no? Claro, porque la verdad es que lo podría haber hecho por decreto y seguir así, y usted en toda la discusión, pero al involucrar, me parece que le hizo lo mismo que le hizo a los compañeros, que le dijo vamos a un concurso asadores, y todos los compañeros terminaron en la policía. Sí, él lo hizo lo mismo. A ver, lamentablemente muchas veces la gente, por una cuestión, ¿no es cierto?, de compañerismo entre los mismos empleados, no miden cierta situación, y bueno, y esto trae estas consecuencias. Nosotros, a ver, nos planteaban muchos compañeros, bueno, que le informemos quiénes son los 18 compañeros que pasaron a la planta permanente. Y yo decía, a ver, ustedes, para poderse informar, primero hay que pedirle a estos compañeros que fueron y firmaron un acta, que den los nombres de quiénes son los que pasaron a planta permanente, que digan quiénes son los que pasaron, le dieron categoría, porque, a ver, el acta lo dice, pero nadie tiene, ¿no es cierto?, los nombres o las personas de las cuales han sido, ¿no es cierto?, favorecidas en esta situación. Y esto es el autoritarismo, ¿no es cierto?, que tiene el Ejecutivo, porque me parece que estamos volviendo a viejas prácticas de allá por fines del 80, 90, en la cual el patrón era el que decía a quién le doy, a quién paso, ¿no es cierto?, y a quién castigo en una cuestiones que hacen a los derechos laborales de los compañeros. Nosotros, prácticamente en estos 15 años,
todas las discusiones que han habido de pase planta permanente, de categorías, de mejoras de derechos, siempre han sido en las discusiones en la COPAR, en la paritaria en otro momento, pero en el ejercicio que tenemos nosotros los trabajadores de poder discutir nuestros temas, no que no impongan sí o no. Vos tenés, mira, de la última listado de pase a contrato que se fue en la gestión del 2000 con Garay allá por diciembre, que se trabajó en la COPAR, son 100 los compañeros que fueron pasados a contrato municipal. Y de esos 100 compañeros, vos hoy ves nomás que pasaron, anunciaron que van a ser 18, y el resto de los compañeros, sí, el convenio colectivo, la ordenanza 2357, te dice que a los 6 meses, ¿no es cierto?, de la continuidad del contrato municipal, son planta permanente. Y eso nosotros hemos hecho una nota al Ejecutivo planteándole que correspondía el cambio de estado de revista de esos compañeros y no lo ha hecho, y solamente ha sido favorecido aquel que seguramente que tiene todo su derecho también de pasar a una planta permanente y tener la estabilidad, pero que ha sido, ¿no es cierto?, por el dedo del patrón, y me parece que estas son las cosas que hoy están sucediendo y que la gente tiene que darse cuenta, ¿no es cierto?, de que las cuestiones que hemos consagrado durante tanto tiempo, ¿no es cierto?, no se pueden caer de esta manera porque hay una persona que no respeta ni siquiera las normas mínimas de convivencia. Y esto, ¿no es cierto?, hay que denunciarlo. Nosotros tuvimos la oportunidad de denunciarlo en el Ministerio, los concejales entendieron el planteo que hicimos nosotros y creemos que eso van a hacer también en el Consejo Liberante y será la justicia que hay. Y vos fíjate, mira, el otro día hablaba con un jubilado también con esto porque él me decía que bueno, que por lo menos ellos que no han tenido nada igual que nosotros iban a tener un aumento del 14% y que van a comprar. Le digo, y yo, mira, le digo, fíjate bien lo que está pensando, le digo, porque yo entiendo que no es así. Hay un decreto en el cual establece, ¿no es cierto?, una escala, una pauta de incremento, le digo, pero si vos te fijas bien, le digo, ese decreto no dice que es a referéndum del Consejo Liberante. Ese decreto no homologa el gasto que va a significar, ¿no es cierto?, ese incremento salarial. Entonces, lo primero que la caja te pide cuando una vez que vos fijaste una recomposición es que eso sea referendado por el Consejo Liberante y que sea acompañado por la escala, ¿no es cierto?, que va a estar en vigencia a partir de ese momento. Y esa documentación no está. Entonces yo no sé, le digo, si ustedes van a tener ese porcentaje que establecieron. Yo creo que lo que más seguro que ustedes van a tener va a ser lo que la COPAR fijó, lo que los concejales, ¿no es cierto?, aprobaron, y que seguramente en esta sesión que viene ese veto que el Ejecutivo va a hacer va a quedar, se va a insistir y va a quedar sancionado, y es lo que te va a dar fuerza, ¿no es cierto?, y legalidad para poder plantear ese porcentaje de aumento ante las autoridades provinciales y ante las autoridades judiciales, ¿no es cierto?, si fuera el caso. Claro, porque al no aprobar la escala del Consejo Deliberante, la Caja de Previsión Social no va a reconocer el aumento. Ahora, también hay otra cosa. El Ejecutivo incurre en una, al menos, irregularidad administrativa, para no usar términos delito, al estar pagando una escala salarial que no está aprobada. Es decir, no puede per se decidir cuánto le paga a la gente, a quién le paga más, a quién porque no es una propiedad privada y tampoco se pueden las propiedades privadas porque para eso hay convenios colectivos de trabajo. Es decir, esta irregularidad de no presentar la escala al Consejo tiene aristas que necesariamente van a necesitar un recurso judicial. ¿Por qué? No aprueban escala salarial, por lo tanto el beneficio no va a los jubilados de 28 de noviembre por la movilidad jubilatoria. Y está pagando algo que no está aprobado. Entonces, la verdad que está en varios problemas, me parece. No, nos pasó lo mismo, ¿sabés cuándo? Allá en marzo, cuando él se dio un aumento a los También, cargos políticos. Vos claro. acordate, recién esa escala salarial entró a la caja de previsión allá por el mes de agosto. Mira, Y ya había sido aprobado en el mes de marzo. Entonces, y la gente no lo podía cobrar, ¿por qué? Porque nunca había sido presentado a la caja de previsión la escala salarial. Entonces, estas cuestiones son las que están, y en este caso va a pasar exactamente lo mismo, porque al no haber, ¿no es cierto?, una escala aprobada,
porque uno puede decir sí, un 14, un 15, un 20 o un 30, pero si eso no está acompañado con la escala salarial que están vigentes el 28 de noviembre con su adicional y todo lo que conlleva un sueldo, los pasivos jamás lo van a poder cobrar. Y en esto, a ver, algo nosotros hemos aprendido, porque esto lo enseñó la caja, que toda recomposición, toda mejora que hace, ¿no es cierto?, a los salarios, tiene que estar refrendado por el Consejo Liberante, tiene que ser ordenanza, y de esa manera, ¿no es cierto?, tiene la legalidad a la hora de la caja pagar, ¿no es cierto?, esas mejoras. Y esto no está bien. Y el otro día me decían, un jubilado, me dicen que en la reunión que tuvieron con el intendente, lo que el intendente le dijo, bueno, ahora vayan al Consejo Liberante y díganle a los concejales que la aprueban. No, pero no es así. No. Ese no es el sistema. A ver, el Ejecutivo, en los actos administrativos que hace, en este caso en ese acto, ¿no es cierto?, de fijar un aumento, lo que tiene que hacer es elevarlo al Consejo Liberante, porque tiene que ser el referéndum, porque el Consejo es el que aprueba, ¿no es cierto?, también los gastos que hace el Ejecutivo, y más en este caso homologar las escalas salariales. Claro. Entonces, me parece que muchas veces a la gente la toma de sonsa nuevamente, ¿no es cierto?, y después se termina riendo, porque vos fíjate, habla de un aumento, ¿no es cierto?, para el personal escalafonado, te doy 18 plantas permanentes, te doy algunas categorías para la gente, te doy algunos aumentos, algunos adicionales que viene bien a la gente, pero no dice que él también, ya del 230% de aumento que se dio en el mes de marzo, ahora se dio un 14%. Y ese 14% significa para un empleado del sueldo un sueldo de un empleado municipal significa 25.000 pesos que se dio nuevamente de aumento. Bueno. Entonces, esas son las cosas. Por eso yo creo que hubo un buen tino, por lo menos lo que me comentaban los concejales, en este sentido, que en base a la nota que nosotros hemos presentado, eso van a plantear, ¿no es cierto?, la nulidad de ese decreto, y el Tribunal de Justicia, ¿no es cierto?, el Tribunal Supremo de Justicia tendrá que determinar, en este caso, esta situación, ¿no? Claro, pero además porque hay una falacia de la representación de los trabajadores sin que sea Por sobre tal. todas las cosas, viola, ¿no es cierto?, la misma ordenanza, y viola, ¿no es cierto?, también la ley 23.551, que te da la representación, y que el sindicato en todo este tiempo tiene, a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿no es cierto?, la inscripción gremial y el reconocimiento de autoridades que te hace el Ministerio ante cada elección que vos tenés con los afiliados, ¿no? Tremendo problema el de 28 de noviembre. Rubén, bueno, un día puede ser que hablemos de cosas gratas, pero hasta ahora son puros dolores de cabeza. No, pero, a ver, más allá de esto, yo creo que muchas veces, lamentablemente, ¿no es cierto?, estas situaciones nos llevan a plantear estas cuestiones. Tal vez antes estábamos acostumbrados a otra práctica, si bien había debate, había disenso en muchas cosas, pero se terminaba siempre acordando para el bien de los compañeros. En este caso, lo que nosotros estamos luchando es contra un autoritarismo, ¿no es cierto?, que hay en 28, y que no tenemos que ser complaciente con esta situación. Y habrá seguramente, una vez que pase esta pandemia, una situación en la cual no pueda dar la posibilidad de estar en la calle como somos siempre los trabajadores, de luchar, ¿no es cierto?, con otras cosas, y en la calle como instancia de lucha, y esto no va a dar seguramente eso. Pero por ahora, en estas cuestiones que se está viendo en este tiempo, lo que sí que podemos quedar tranquilos nosotros, que se está planteando todo en los ámbitos que correspondan, que van a generar antecedentes muy importantes, y que también a muchos compañeros nuestros lo van a preparar para otro tipo de pelea que tal vez no estábamos acostumbrados todos nosotros. Así que en esta situación, para nosotros siempre es un aprendizaje, vaya, ¿no es cierto?, de la frustración que podamos tener, porque desconocer, ¿no es cierto?, a una organización gremial, porque no le cae la cara de fulano, mengano, porque tal vez somos, ¿no es cierto?, no somos parte de un esquema político que él pretende tener en 28, esto no nos tiene que hacer bajar los brazos, sino que seguir luchando, compañeros que se están formando, porque eso es lo importante en esta situación anómala que tenemos en 28, compañeros que están poniendo la cara y se están formando y están en muchas cosas, y ojalá esto
para nosotros como organización sindical, para nosotros como trabajadores municipales, nos enseñe, ¿no es cierto?, y nos forme mucho más de lo que estábamos acostumbrados, ¿no es cierto?, en este tipo de debate que estábamos teniendo en otras gestiones. Así que en ese sentido, la tranquilidad por parte nuestra está, los afiliados tendrán la oportunidad apenas se levante esta pandemia y el Ministerio de Trabajo habilice, ¿no es cierto?, las asambleas, primeramente tener la renovación del cuerpo delegado que vence ahora en diciembre y después, ¿no es cierto?, ir con toda a la asamblea para que la asamblea decida democráticamente, ¿no es cierto?, cuáles son los destinos que tiene el sindicato con respecto a el accionar del patrón. Rubén, te agradezco como siempre la gentileza con la radio pública, ¿eh? Por favor a vos, Paulina, y también a toda la audiencia, ¿no es cierto?, por la preocupación constante que tiene con los municipales de 28. Que tengas un buen día. Igualmente.